Trabajé para Diario de México desde los años 76, 77 hasta hoy. Me ha tocado ir al norte de África. Bueno, he andado peregrino, peregrinante y trashumante, como pocos, pero nunca me olvido de mi río ni de mi arroyo Feliciano que desemboca en el Oh, Paraná. Ajá. Y eso es así. Y para mí siempre mi Entre Ríos es mi tierra. Y además una vez fuimos a la República de Entre Ríos, fuimos república, no importa que durara un año, pero fíjense ustedes. No, teníamos mucho que contar de nuestra propia historia. Sí, al respecto, Caloni, le hago una sí, consulta. Una de sus tantas visitas acá a su provincia, sí, saliendo de la política internacional y tal vez metiéndonos en la historia de nuestra patria chica, sí, sí. recuerdo que nos comentaste que estabas terminando una novela sobre Pancho Ramírez. Está terminada. Sinceramente, está terminada, porque la Y va busqué a por salir, internet y no logré encontrarla. no, iba a salir ahora, iba a salir este año. Estaba pensada hasta para la Feria del Libro. Y bueno, pero el coronavirus Hizo lo pasó suyo. sobre todos nosotros. Y bueno, sí va a salir, y espero llevarla ya a Entre Ríos. Sobre todo, mira, es Pancho Ramírez, pero es también un poco que la historia, a veces los historiadores son muy estrictos en marcar ciertas cosas, pero no te hablan mucho de los personajes, no pueden ir al fondo de los personajes. Y detrás de todos ellos, por ejemplo, siempre con esta pelea de que si lo traicionó Artigas, no traicionó Artigas, bueno, lo cierto es que Pancho Ramírez fue el gran lugarteniente de Artigas, como lo fue López, como fueron ellos. Artigas era la vanguardia y la retaguardia de Artigas siempre. Entonces, bueno, aquello que pasó se puede interpretar de muchas maneras, pero lo cierto es que no se puede olvidar lo que significó Pancho Ramírez, lo que significaron los caudillos en su momento para este país, ¿no? Una historia, lo que quise decir es que algo así que digo, yo no quiero ser un juez, sino el amante de aquellos días. Aquellos días. El personaje que cuenta la historia. Te darás cuenta que después no tengo nada, así que de amante de aquellos días tengo mucho. Porque es un caudillo problemático para nosotros, para los entrerrianos, digamos. Sin duda que se ha ganado un lugar bastante raro en la historia nuestra. Sí, pero la verdad es que la república que él intentó construir era la república artiguista. En realidad, yo pienso, personalmente pienso, que Artigas es la gran figura del sur, indudablemente, comparada las edades también, la edad que tenía Pancho Ramírez, la edad que tenía Artigas, de dónde venía Artigas, del ejército español prácticamente, es decir, hay muchas cosas que comparar, pero yo pienso que Artigas tenía esa fuerza, ¿no? Y muy impulsivo. Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado si él esperaba el regreso de Pancho Ramírez, que te digo, como guerrilla, como hombre de combate, es único. Inventó tantas cosas que no se puede creer. Si hubiera sido un guerrillero de estos tiempos, hubiera sido algo impactante. Si se hubieran encontrado y hubieran hablado, hubiera cambiado mucho para todos nosotros. Entonces, no se puede tampoco cortar la historia así, decir, bueno, ¿por qué hizo esto en este momento? Y todo lo que hizo antes. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero yo no me veo, no estoy viendo, no me estoy viendo con ustedes. Algo pasó que se me puso en Zoom, a ver qué quiere esto. Pero no importa.
¿Ustedes me escuchan? Sí, te Perfecto. escuchamos. Bueno, me siguen escuchando, voy a ver cómo entro en esto, volver a cargar, ¿no? Pero bueno, voy a seguir hablando así, como mirando que acá una página que dice Zoom y no les veo esas caras tan agradables de ustedes. Pero lo que te quiero decir es que yo pienso que hay una historia que no se puede, lo que hizo Pancho fue extraordinario en el tiempo en que no se había enfrentado con Artigas, y después, sí, bueno, siguió luchando, tenían toda la razón del mundo en la lucha contra lo que fue el centralismo porteño, y tiene hay cosas muy valiosas. Yo creo que nosotros lo tenemos que rescatar a Pancho Ramírez, y tenemos que entender también ese momento, la historia y su tiempo, que no tiene nada que ver con los tiempos actuales, por supuesto. Y bueno, de hecho también está esa historia de Delfina y todo eso, que tiene La su Delfina. misterio, su encantamiento. Y, y bueno, yo me crié en una casa quizás bastante ramirista, ¿no? Y entonces creo que desde chica andaba así con esto en la cabeza. Sin embargo, yo respeto enormemente a Artigas, por supuesto. Artigas es como más universal, diríamos. Es una es una figura extraordinaria y de una fuerza y de un vigor. Pero lo que también siempre le digo a los uruguayos, que Artigas no quiso volver a Uruguay, no por Pancho Ramírez, porque Pancho Ramírez ya había muerto muy rápidamente. No quiso venir por los traidores que hubo en Uruguay contra él, sí, por los que los traicionaron a él en Uruguay. Pero dejó, qué sé yo, nos dejaron muchas enseñanzas. Esa es nuestra memoria histórica, y tenemos que preservarla y tenemos que empezar a revisarla, porque una cosa es la historia de Mitre y otra cosa es las historias que sobre la historia de Mitre nosotros podemos indagar y ver que la historia siempre la escriben los que ganaron, y bueno, nosotros somos de los que escribimos la historia de los que perdieron. Así que este libro está saliendo en breve. La idea era Sí. presentarlo ahora en la Feria del Libro, pero bueno, la pandemia Lo hizo primero suyo. que voy a hacer es presentarlo en Entre Ríos, mira, eso sí Así que prometí. Lo estaremos primero esperando que voy a hacer. entonces la venida suya con su libro. Ay, sí, no, tengo ganas de irme del todo de aquí, porque si tengo, bueno, esas son otras cosas, pero bueno, en este momento de pandemia y todo, ni siquiera nos podemos mirar para vernos, pero bueno, así suceden las cosas. Bueno, Estela, yo te quisiera traer un poco a la actualidad. Sí. En relación también con los conceptos que veníamos hablando, ineludible no mencionar la Liga de los Pueblos Libres, la idea del centralismo porteño, que hoy vuelve a cobrar vigencia en este contexto de pandemia, donde absolutamente hay un manejo bastante particular del alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de lo que se ha dado en llamar AMBA. ¿Cómo ves estos contrastes de un país que está intentando mantener la cuarentena en los límites posibles y una presión desde la oposición política que conduce esa ciudad y que está liberalizando cada vez más actividades en este momento donde estamos viviendo cada vez más infecciones, cada vez más muertes, donde estamos entrando en lo que se diría el pico de la pandemia para los argentinos? Bueno, es obvio que el intendente de Buenos Aires, bueno, representa precisamente un partido que que hubiera hecho todo lo contrario. Hubiéramos estado nosotros, como está Bolsonaro, como está Brasil. Este hombre no tuvo otro remedio que aceptar esto
esto que se impuso, pero es claro que mientras se aceptaba lo que se impuso, fueron desarrollando muchas acciones anticuarentena, muchas acciones aprovechando el hecho de que una cuarentena siempre es muy dura. Una, dos, tres cuarentenas son muy duras. Y también esto te puso en evidencia también todo lo que está ocultado debajo de la alfombra, como yo acabo de decir en donde estaba hablando recién, porque, por ejemplo, teníamos la ciudad de Buenos Aires, qué hermosa, el paseo, el gran paseo del río, las grandes cosas, pero los hospitales totalmente abandonados, tan abandonados que Larreta era el que propuso juntar 5 hospitales en uno solo, que hubiera sido un desastre, porque vos te imaginás que los hospitales fueron construidos inteligentemente para cubrir vastas zonas de la misma capital. Y sin embargo, la tragedia que hoy hay es que todos los días te aparecen los médicos de los hospitales que tienen en sus manos la ciudad de Buenos Aires, a los que no le ha llegado ni la cuarta parte de los recursos que se los tiene que proveer el gobierno nacional o la solidaridad. Entonces, lo que pasa es que en este momento se llamó en un principio a una unidad nacional frente a la situación, pero era imposible con los grupos manejados por los medios de comunicación, que son, hoy en día, es un arma, la información es un arma que se usa para crear una guerra, se usa en los medios, que van dando las ideas de cómo crear la guerra, crear persecución contra un gobierno, crear los golpes de Estado, irlos creando lentamente con las mentiras, cuando la mentira se ha transformado en información, se ha transformado exactamente lo contrario a lo que es la información. La información, la comunicación es un derecho de los pueblos, la información es un derecho humano, la comunicación es un derecho humano y la información es un derecho de los pueblos. La información veraz. Te dicen la información veraz. Cuando la información es veraz, está cumpliendo. Cuando la información es mentira, no es información, directamente. Y esto lo tenemos que nosotros llevar a exponer ante el mundo. Podemos hacer una gran organización de periodistas de todos, bien plural incluso, que se presente ante Naciones Unidas, ante la Corte de la Haya, ante donde sea, para decir la tremenda violación a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos que están cometiendo las empresas periodísticas, porque tampoco ya son periódicos, son empresas periodísticas, empresas de propaganda que han convertido a los periódicos y a la televisión y a la radio en empresas de propaganda de las grandes empresas y de los grandes intereses de un imperio del que todavía estamos dependiendo nosotros. Entonces, es una situación muy compleja esta, porque imaginad, una de las cosas más graves para mí que hizo fue eso de que salieran a correr cuando estaba aplacándose estaba bajando el número cada día de contagiados, y salieron a la calle como que también mostraba un enfrentamiento de clases, diríamos, porque los pobres trabajadores de de los trabajos esenciales que tenían que seguir saliendo sacrificadamente a todas horas, tuvieron que ver que se les diera permiso porque no pueden estar sin correr y sin hacer ejercicio,
y salieron, no se pusieron barbijos, bueno, incumplieron con todas las reglas. Y también ahí pusiste otro tema. Si a una persona que andaba circulando en la calle por ahí, que un chico que quería ir a ver a tu amigo, o cualquier cosa de esta, lo paraban, te lo paraba la policía, te podían detener incluso. ¿Por qué no detuvieron a los anticuarentena? ¿Por qué los dejaron salir? Quiere decir que ese grupo de personas tenía derechos que el resto se les negó. Todas estas cosas fueron sucediendo. Y entonces también lo que nos está pasando en Buenos Aires es que te quieren imponer, por ejemplo, la bancarización completa, el pago por internet, que te mandan las facturas. Y yo te voy a decir una cosa, en 44 millones de habitantes del país, 6 millones, que me diga alguien que se atreva a decirme que todo el mundo tiene una computadora en su casa. No es así, y la mayoría de los teléfonos son celulares con tarjetas. Entonces ahí se manifiesta la enorme desigualdad social y dolorosa desigualdad social que aquí querían ver en Buenos Aires. Las villas, ¿por qué entró el virus a las villas miserias? A las que les quieren llamar ahora pueblos o lugares populares o pueblos así. No. La Villa Miseria es Villa Miseria porque ese es el nombre que tuvo y que tiene mientras sigue haciendo lo mismo. Entonces, esto de cambiar los nombres también es algo que el periodismo no puede dejar pasar. Entonces, los corredores de la noche se convirtieron en runners, lo que pudiera ser. Estamos en Argentina, no estamos en Estados Unidos, no estamos en el Central Park. Entonces, todo esto que estamos viendo nosotros aparecer en la superficie, toda la colonización en el lenguaje que hay, es todo lo que, el sembrado del odio, han sembrado el odio de tal manera que hay gente que no razona nada. No podés hacer razonar a alguien, decirle, no, mira, pero esto es así, y te lo niegan, han cooptado la conciencia de los pueblos, de muchos sectores de la sociedad, los han cooptado de tal manera que yo digo, son sociedades zombies, zombificadas. Hablan como zombies, caminan como zombies, deciden como zombies. Son estas cosas que la pandemia te puso en evidencia. Te puso en evidencia que esta ciudad de Buenos Aires tiene unos lugares maravillosos, pero hay otros lugares, por eso pusieron tantas vallas cuando estuvo el G20, para que todos los mandatarios pasaran por los lugares más hermosos de toda esta ciudad y dijeran, ¿qué país es este? ¡Qué barbaridad! Unas cuadras más adentro estaban tapadas las villas miserias con tablones. Entonces, esto es lo que sigue siendo la capital de Buenos Aires. Y lo que sigue siendo el lenguaje del jefe de gobierno, que te dice una cosa, se pone de acuerdo, pero después se va y actúa de otra manera. Y bueno, yo creo que están tratando de crear de que esto que había logrado el presidente Alberto Fernández y que tenía el reconocimiento del mundo y el reconocimiento también de la población, porque el 80% siguió estando de acuerdo, a pesar de los sacrificios, porque fueron los más sacrificados los que más acompañaron esta situación. ¿Pensás que en ese marco deliberadamente el jefe de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, está buscando saturar el sistema de salud de la capital del país como una forma de fogonear esta nueva grieta entre los cuarentena y anticuarentena de la que recién vos describías muy bien? Sí,
Yo creo que más que nada estuvo muy presionado también el jefe de gobierno, es decir, porque hay evidentemente que hay problemas dentro de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, hay problemas, evidentemente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos intendentes de Juntos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires se han ido de Juntos de Cambiemos porque no entendían de ninguna manera que como intendentes ellos tenían que plegarse, porque estaban viendo que si no les aparecían personas en lugares en que no había ningún enfermo y de repente se abría algo y ya empezaba a crecer rápidamente el contagio. Entonces, es criminal el comportamiento mediático en estas circunstancias, ha sido criminal de los grandes medios, de Clarín, de La Nación, los pongo con sus nombres, Infobae, todo terrible. Perfil, no tenés ningún medio, casi ninguno de estos medios diciéndote la verdad. Entonces, ocultando cosas, ocultando el tema de los hospitales, por ejemplo, las manifestaciones que salen la gente a pedir por favor el Garrahan, que era uno de los hospitales más cuidados, que estaba ya a nivel internacional admirado, teniendo que pedir la gente barbijos, teniendo que pedir material para cuidarse. Se han enfermado muchos médicos y enfermeros en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires especialmente, porque no tenían los equipos necesarios. Yo creo que hubo una parte de él que se acomodaba porque también era importante para este hombre acomodarse dentro de las propias circunstancias en que está dividido Cambiemos. Ustedes saben que María Eugenia Vidal por un lado, pero el que tiene más posibilidades de ser un candidato en estos tiempos, porque vos fijate, no estamos pensando en la pandemia, están pensando en que el candidato, fíjate cuánto falta todavía, y entonces en esa razón le parecía mostrarse un poco más razonable. Fue bueno para Larreta, pero también luego la presión era tanta que en algunos lugares se estuvo hasta por romper todo. Vemos personajes tan siniestros como Cornejo. Ya vemos un partido radical que muy pronto, al paso que se va a romper, porque tampoco podés decir una vida por un voto, ¿me entendés? O varias vidas, vale la pena perder varias vidas si nosotros nos ganamos un voto de alguien que piensa que lo están engañando, que el virus no existe, porque hasta eso decían, que el virus no existía, que era un invento. Estábamos viendo en Europa lo que pasaba. Fíjate lo que le está pasando a Estados Unidos. Es brutal. En este momento, tanto Bolsonaro como Trump en Estados Unidos están practicando una guerra biológica. ¿Por qué? Porque ellos ahí están asegurados de que el grupo de poder tienen las mejores clínicas en Estados Unidos. No hay atención gratuita. ¿Te das cuenta? No hay atención gratuita. Si vos te atienden a veces con un bono que te dan malamente, pero si te tienen que dejar fuera porque no vas muriéndote a un lugar y el lugar te dice no te puedo atender porque esto no atiendes y no tenés a ningún hospital como tenía Inglaterra, como tenía en su momento Italia, muchos hospitales, la salud gratuita, ¿viste? Tenían un sistema de salud bastante organizado en Europa. Se les desorganizó también por el toque neoliberal que les dieron, pero igual
seguían manteniendo. Fíjate que hasta el primer ministro de Inglaterra fue a un hospital del sistema de salud, del sistema de salud del Estado. Público. ¿Se acuerdan ustedes que le tocó ir ahí? Sí. Bueno, Y entonces tuvo que cambiar su política sanitaria también. Y tuvo que cambiar su política sanitaria, pero después lo han presionado tanto que ha dado unas volteretas y ahora están con problemas otra vez de nuevo. Bueno, pero la guerra biológica, porque sabía, todos los respiradores en Estados Unidos, esto está ya comprobado, fueron a parar a las clínicas más caras del país. Hacerte un test costaba $1.000. Entonces, sabían que los que iban a morir eran los latinos, los afroamericanos, los latinos y los migrantes, porque ellos tienen encerrado una cantidad de migrantes que es increíble. Yo recibí con un trabajo de derechos humanos que estábamos haciendo con Adolfo Esquivel, recibí de Estados Unidos el trabajo que habían mandado a los migrantes para decir que los habían dejado para que se contagiaran prácticamente, sin atención médica, y empezaban a morir solos, uno y otro ahí encerrados. Es de una crueldad. Y Estados Unidos le mandó aviones a Guatemala y a Honduras con inmigrantes que los sacaron de Estados Unidos en medio de la pandemia, y aterrizaron aviones en Nicaragua, no los dejaron entrar con guatemaltecos y hondureños enfermos. Colombia mandó a cada uno de los venezolanos que estaban en Colombia y se enfermaban, lo mandaban a la frontera para tirárselo a Venezuela. Que Venezuela no tuvo tantos infectados como tiene Colombia. Entonces, te das cuenta que lo utilizan también como guerra biológica. ¿Y por qué? Como decía Evo, yo lo entrevisté a Evo, él decía, hace un tiempo unas organizaciones de Estados Unidos decían que hay que terminar con la población innecesaria, los ancianos, es decir, yo ya estoy en la lista de ellos, ¿no? Para decirlo, yo soy parte de la lista innecesaria, población innecesaria, los discapacitados y los pobres, los muy pobres, que no tenían ninguna esperanza de un trabajo ni de nada. Imagínense ustedes, pensamiento más fascista que ese no existe, no existe. Y lo dijeron, lo dijo públicamente la señora Lagarde, ¿se acuerdan? Sí. La previsión cuesta social. Mucho, un adulto mayor le cuesta mucho el sistema. Le cuesta mucho al sistema. Y sí, y el discapacitado también. ¿Y qué diferencia con Lagarde y Adolf Hitler? Ninguna, pero nadie se anima a decirlo. Pues sí, hay que decirlo, porque es la única comparación posible. Y la tristeza también, el tremendo dolor de la humanidad. Y en Italia va a haber un juicio muy fuerte, porque en Italia en un momento mucha gente murió porque eligieron entre el que tenía más tiempo para vivir que el que tenía menos tiempo de vida. Es decir, queda menos de ancianos. Queda menos de un minuto, por eso te estoy cortando, Estela, porque vamos a seguir en un ratito con un segundo enlace a Zoom, para que redondees la idea. Sí, bueno, la idea, te digo, que la pandemia levantó todas las alfombras. Todos vimos las caras de todos, pero los pueblos a los que les silenciaron todo esto que nosotros estamos hablando. Estela, nuevamente nos encontramos. ¿Cómo estamos? Parte 2. La tecnología no nos va a vencer. No, ahora voy a ir más concreta, más rápida. Está bien. Seguimos. No. El problema por nosotros nos quedamos todo
todo el tiempo. A lo que sea necesario. A lo que venías consultando, a lo que venías charlando y comentando, Estela, en una entrevista a un canal venezolano, utilizaste el término terrorismo ambiental, lo cual particularmente a nosotros nos llamó la atención para bien, digamos, nos parece un término que tiene una fuerza más que la idea de llamar ecocidio, ¿no? Porque el terrorismo ambiental no solo es un problema ecológico, sino que fundamentalmente es social, político, que está atado a un modelo productivo. Y América Latina ha estado esclavizado por un modelo colonial, imperial, que tiene que ver con una economía totalmente extractivista. Esta pandemia, como vos bien planteaba, ha puesto algunos debates sobre la mesa y uno de ellos es la problemática ambiental. ¿Ve algún horizonte de futuro posible en el cual salir del extractivismo en el cual está sometido América Latina? Bueno, yo creo que en este momento es un momento muy especial para plantear estas cosas. Mira, hay terrorismo mediático, porque eso es terrorismo mediático. Es decir, decirle a la gente que no existe un virus, que se puede hacer lo que quiera, que no le va a pasar nada, es llevarte a la muerte. Bueno, es lo mismo que poner a salvo el tema de no hablar del medio ambiente. Vos viste que en estos 4 años en que estuvo Macri, ¿a quién puso? Al rabino Berman, que lo único que hizo el rabino Berman es amontonar información sobre todo lo que tenía este país de recursos. Y nosotros sabemos bien cómo trabajan Estados Unidos y lamentablemente también Israel, hay que decirlo, porque tiene mucha incumbencia en de estos problemas de hoy en día. Pero esas grandes transnacionales, vos fíjate cómo será la explotación del extractivismo que está destruyendo en el norte, en el noroeste del país. Hay ríos envenenados ya. Entonces, Entre Ríos también ha sufrido mucho. Para mí, la pandemia también te pone... Ay, yo toqué algo y me fui otra vez, pero que soy un desastre yo. Bueno, mira, toqué algo y me fui. Nosotros te escuchamos. Ustedes me ven, bueno. Pues siempre no soy muy buena con las tecnologías, pero bueno, lo que te quiero decir es que nosotros ahora tenemos que, Entre Ríos mismo, tenemos que hacer una lucha contra Monsanto, contra lo que nos está pasando con el glifosato, no podemos seguir de esta manera porque no nos van a quedar ni ríos sanos. Entonces, yo creo que esta pandemia, que también tiene mucho de todo eso, aunque se sigue averiguando, porque es un tipo de virus que es muy raro, la mutación es muy rara porque ha mutado agregándose 3 virus más, es decir, parecía más de laboratorio que otra cosa, pero que también puso en evidencia la tragedia del medio ambiente. Es un desastre, estos incendios que están provocando ahora, hasta dónde llega la ambición del hombre, que es el único animal que destruye su hábitat. Es el único animal racional pero que destruye su hábitat. Yo creo que sí, que es terrorismo ambiental. ¿Por qué? Porque te implantan, o porque por ejemplo, la transformación, vos tenías los territorios del maíz, ponele Guatemala, México, todo aquello. ¿En qué se transformó el maíz genético? ¿Por qué necesitábamos un maíz genético si teníamos un maíz dado por la naturaleza y todo el resto de las cosas están contaminadas? La contaminación que hay en la región, mirá, por primera vez en muchos lugares vieron el cielo, en muchos lugares de Europa. Vieron el cielo porque ya ni el cielo se veía de la contaminación. Entonces, me parece que se ejerce, que la forma como te imponen esto es terrorismo ambiental. Terrorismo ambiental es destruir
zonas enteras, es destruir, dejar y convertir en desierto, como el terrorismo ambiental que se aplicó sobre el África, dejó zonas desérticas que eran zonas selváticas riquísimas, lo que está haciendo Bolsonaro en el Amazonas, porque son incendios provocados. Destruir el medio ambiente en esa manera, eso es terrorismo ambiental. Y no hay otra forma de definirlo, por donde lo mires. Los efectos que provoca, los efectos en destrucción de la naturaleza, en destrucción de vidas humanas, todo esto es una especie de bomba silenciosa que vos ponés en un lugar y que va destruyendo todo de a poco. Entonces yo creo que es así. Hay y terrorismo mediático es todo lo que hay en este momento. Esto que estábamos hablando del odio recién, es sembrando el odio, sembrando el enfrentamiento, destruyendo todas las mejores cosas que se han construido para el hombre, las van destruyendo. Esto es destruir también al ser humano. Entonces, estamos en un momento clave en el mundo. Vos fíjate que esta pandemia nos ha puesto todas las cosas en claro. ¿De dónde vino la solidaridad? ¿De dónde viene la solidaridad? Y los países, el capitalismo en decadencia es muy peligroso. La decadencia del imperio, todos los imperios en tiempos de decadencia son terribles. Y nosotros, antes de que llegara la pandemia, ya había empezado la decadencia imperial. Y la decadencia imperial, el final es muy salvaje. Y en medio del salvajismo nosotros estuvimos viendo que el secretario de las Naciones Unidas pidió detener todo conflicto bélico para que todo estuviera organizado en defensa para detener el contagio masivo del virus, para que se ocupara la gente de esta pandemia, para que se ocupara otra vez de volver a recuperar la salud pública, todas las cosas que te va a obligar esta pandemia a hacerlo, y ya te obligó, dio una vuelta de tuerca total en esta situación. En Europa, sobre todo, ya decidieron que van a tener un sistema público estatal de regreso, tan importante como el que tenían en otros momentos de la historia. Y entonces, de la misma manera, nosotros vemos que podemos producir un cambio en el mundo, y que está en manos de nosotros hacerlo, pero de tomar conciencia. Ahora, no podemos solo pensar en tomar conciencia los que estamos hablando ahora entre nosotros, estamos hablando, pero ¿qué es lo que le llega a una parte de la sociedad de todo esto? Ustedes lo saben muy, muy bien, porque Entre Ríos ha estado en lucha con el tema de las pasteras. Sí, y de los ríos, porque también nuestros ríos están en peligro. Tenemos que tener mucha conciencia. El grifo. Paraná Medio. Sí. Y ahora el Delta. El Delta, vos viste Claro. que está ardiendo el Delta. Pero a vos hemos llegado hasta este punto. Entonces, ya hay que pedirle, el Estado no puede mirar para otro lado. El Estado tiene que intervenir directamente. Y si te queman una zona para llenarte de soja, y vos tenés que decirle, esta zona no se va a ocupar para plantar nada, y ya decirle, se acabó, no se siembra más soja transgénica, no se la siembra más. Entonces, es la única forma de detener que destruyan los bosques. Tapa Salta. Mirá lo que hicieron en Chaco. En Chaco ha sido espantoso el desastre de los bosques que les prendieron fuego. Bueno, es decir, creo que nosotros con nuestro papel de periodistas, tenemos que
cómo llegamos a través, cómo vamos poniendo la idea en los estados de que tiene que cambiar la educación también. La educación ya no puede ser la misma que antes de esta pandemia, ¿me entendés? Porque la pandemia te da... Para comenzar esta actividad. Sí. Sí. No, Sí, dígame, decime vos, sí, decímelo. sí, en ese sentido también queríamos aprovecharte para preguntarte cómo ves este marco de situación de Bolivia, Ecuador, con la imposibilidad que se está dando de que vuelva Evo, Correa. Pareciera que la única resistencia más o menos fuerte que hay es la de Argentina con Alberto y Cristina, pero el panorama en el continente, en los países más cercanos, se ve un tanto más difuso. Bueno, sí, el panorama se ve. Hay una cosa que tenemos que destacar en Bolivia. Desde el primer día, el pueblo boliviano está resistiendo. No hubo un solo día desde el golpe disfrazado de que a Evo lo aislaron, estaba aislado, Evo y su ministro estaban aislados, la participación activa de la Organización de Estados Americanos, donde el secretario general de la OEA encabezó el golpe, fue el que dio la señal del golpe. Ya se ha demostrado que ganó Evo, ya lo han demostrado, ha salido en Washington Post, en Estados Unidos, todo. Entonces, ¿qué le pasa a Estados Unidos? Estados Unidos se encontró con que siempre habían dicho que las democracias eran los que eran elegidos por vía electoral. Y que después la vía electoral les resultó que cuando los pueblos iban tomando conciencia, elegían los gobiernos que ellos sentían que les iban a responder, y por eso tuvimos este tiempo entre principio del 2000 hasta ponerle 2015, para poner una fecha más o menos, pero en unos antes, en otros después, tuvieron que empezar otra vez con los golpes de Estado, porque el proyecto de Estados Unidos era controlar como se le cayeron muchos de los planteos que habían hecho ellos, que eran de ser una gobernanza global, con la aparición de China, Rusia y otros países asiáticos, pero con estas dos grandes potencias que se le aparecen, ya se le acaba a ellos el proyecto que tenían a nivel mundial. Y entonces nosotros somos el patio trasero. El mismo presidente de Estados Unidos dijo que se nos está aplicando la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es de 1823 y es la doctrina que inicia el proyecto de expansión hacia toda nuestra América. América para los americanos. América para los americanos, a lo que responde Bolívar en ese Congreso Anfictiónico de 1826, es decir, 3 años más tarde, un latinoamericano, y diríamos que San Martín lo tenía también claro, decían la unidad de las naciones latinoamericanas para poder defenderse, porque si no nos van a convertir en colonia. Bueno, hasta hoy el único país independiente, pienses como pienses, el único país independiente es Cuba, que le ha costado tener un bloqueo durante 60 y pico de años, que le ha costado, pero es independiente. Nosotros todavía no, todavía tenemos que llegar, estábamos llegando por medio de la integración de este periodo histórico tan rico que vivimos, que ya habíamos llegado a conformar la CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, que era lo ideal para nosotros, que América Latina se uniera, hiciera un bloque conjunto, tuviera su propio desarrollo, y no tendríamos precisamente el extractivismo, ni tendríamos un montón de cosas si hubiéramos tenido el proyecto que se había trazado sobre una América Latina unida, donde podíamos intercambiar productos entre nosotros sin tener que ir a pedir plata al Banco Mundial y endeudarte para comprar un poco de petróleo. De ese periodo histórico nosotros tenemos que estudiar mucho para saber en cuántas cosas se avanzó. Entonces, cuando ellos vieron esto,
la idea esta idea de apropiarse de América Latina viene desde principios del año 2000, ¿eh? Ya dijeron que iban a trasladar aquí tropas que iban a dispersar el Comando Sur, iban a tener tropas en muchos países como las tienen ahora. Usted sabe que estamos llenos de basecitas y basecitas más pequeñas y demás, y que iban a avanzar sobre nosotros con un tipo de democracia que le llamaban democracia de seguridad nacional, como la dictadura, viste que le decían dictadura nacional, de la seguridad nacional de Estados Unidos, no la nuestra. Entonces la democracia de seguridad nacional es una democracia como la de Colombia, donde tienen 9 bases, donde las elecciones las marcan ellos siempre, y entonces ahora dijeron, empezaron con Honduras. El golpe de Honduras fue el aviso. El golpe que intentaron hacerle a Evo en el 2008, el golpe que le intentaron a Chávez en el 2002, que fue la sorpresa grande de los Estados Unidos, que en más de 48 horas el pueblo salió a la calle y acabó con el golpe, y con un grupo de militares patrióticos, que después siguieron intentando golpes en Venezuela. Bueno, estaban intentando invadir Venezuela. Cuando te dicen de Venezuela en estos días, ay, no quiero parecerme a Venezuela, ¿de qué están hablando? Venezuela era un país avanzadísimo económicamente en los últimos tiempos, ya cuando estaba por morir Chávez. Fíjate, el petróleo estaba siendo utilizado para reinvertirlo en agricultura porque no había nada de eso en Venezuela, nada. Todo se compraba al exterior. El 80% del petróleo se lo llevaban para afuera, o los ricos de Venezuela, el 80%, y lo mismo sucedía en Bolivia. Con el 80% que Bolivia recuperó, pudo tener un país que el año pasado era el único país con crecimiento en la historia. El único país que estaba construyendo industria, que estaba manejando su propio petróleo, su propio gas, su propio litio, y la vida había cambiado tanto que si vos calculás la cantidad de gente que había salido de la pobreza con un lulo, 40 millones, con Venezuela, 3.500.000 viviendas construidas en ese país, cuando se lo reconoció como el país, Bolivia y Venezuela fueron los países que había cumplido con la doctrina del milenio. ¿Te acordás que los países tendrían que haber hecho un gran aporte social? Bueno, eso ya para ellos se les derribaba el sueño de la apropiación de América Latina, del control absoluto. Ellos ya no quieren un presidente medio amigo, quieren un presidente que ellos lo impongan y que cumpla con sus órdenes. Y vos te das cuenta, yo te pregunto, ¿quiénes están cumpliendo tienen que estar aplicando lo mismo que Trump en América Latina con respecto a la epidemia? Bolsonaro, que no subió de elecciones limpias, porque las elecciones las convocó un gobierno de facto, como era el de Temer, porque Temer se metió allí como la Añez, para estar unos días y llamar a unas elecciones, qué sé yo, mientras destituían a la presidenta. Y los dos se metieron, y al otro día, por orden de Estados Unidos, cambiaron todos los gabinetes y cambiaron todo. No tenían la única cuestión constitucional que decía para ellos, eran que el señor Temer tenía que esperar hasta la destitución de la señora, después llamar a elecciones, y ahí se podían cambiar los gabinetes y todo, y la política exterior, la política interior, etc. Entonces Estados Unidos quiere, el proyecto se llama Proyecto Geoestratégico de Recolonización de América Latina. La recolonización significa eso, que nosotros tengamos democracia, pero una democracia de seguridad nacional. Es decir, esas democracias tienen que estar sirviendo para que entren las empresas extranjeras, para que se sigan llevando nuestra riqueza, totalmente como en los tiempos primeros de la expansión. Una democracia de muy baja intensidad.
Democracia, guerra de baja intensidad, democracia de baja intensidad. Y eso es lo que nos quieren aplicar. Entonces, ahora, ellos están enredados porque están en decadencia interna. Estados Unidos tiene manifestaciones todos los días en este momento. Hay un antes y un después, porque nunca se vieron manifestaciones como ahora, que no son solo de afroamericanos, son de miles y millones de jóvenes blancos. Es decir, esto ya no es lo mismo que todas las rebeliones del pueblo negro en Estados Unidos. Esta rebelión está incorporando a grandes sectores pobres de Estados Unidos y grandes sectores de jóvenes. Bueno, ¿por qué no ha invadido Venezuela? No puede invadir Venezuela en estas circunstancias. La tiene rodeada, tienen barcos, tienen naves, no le dejan entrar remedios, no le dejan... Pero ahora se tuvieron que tragar que les entre el medicamento porque vienen desde China. En fin, Bolivia, ¿qué les pasa? No pueden dar las elecciones. Ellos pensaban, damos unas elecciones y ya se acabó. Pero no se acabó porque ese pueblo, ahí es donde tiene tanta importancia cómo se ha conducido cada pueblo. Tiene importancia porque el pueblo estaba organizado. ¿Vos te das cuenta qué rápidamente se reorganizó todo? Pero todos los días, ayer salió una manifestación, antes de ayer, una multitudinaria manifestación de trabajadores, Marcha por la democracia y la vida. De campesinos por la democracia y la vida. Entonces no pueden darte elecciones porque estas elecciones va a ir todo el mundo a vigilarlas. Y estas elecciones las va a ganar sin duda el MAS, sin duda alguna. La reorganización Evo tardó un mes, con el exilio se vino acá y se puso a reorganizar, reorganizaron entre todos con una rapidez porque había un pueblo que se había empoderado de sus derechos y sobre todo las comunidades indígenas reconocidas por primera vez, una constitución plurinacional que es ejemplo en el mundo, ejemplo en el mundo. No es fácil la cosa, tenés Chile, el pueblo levantado, el pueblo está alzado en Chile, el pueblo chileno ha demostrado, no tiene ni 5% de aprobación Piñera, y no renuncia porque Estados Unidos no lo deja renunciar, pero el pueblo chileno está levantado, el pueblo ecuatoriano ni te digo, ahora que lo proscribieron cuando se levantaron ya contra Lenín Moreno, el levantamiento, ese pueblo no está ya convencido y en silencio. El pueblo hondureño ha salido a la calle y en los últimos días por la desaparición de Garífuna. El pueblo colombiano sigue resistiendo, el campesinado colombiano, a pesar de que tiene en este momento, además de las 7 bases, tiene tropas de Estados Unidos adentro. El pueblo panameño está levantado, el pueblo haitiano está levantado, hay levantamientos todos los días. No le va a ser fácil. Ellos quisieron entrar jugando, fíjate lo que habían propuesto, año 2000. Si nosotros manejamos la justicia, infiltraron todas las estructuras judiciales, por eso tuvimos los jueces que tuvimos nosotros, que te podían inventar un juicio con fotocopias de un supuesto cuaderno, como si eso en algún lugar del mundo pudiera existir eso. No existe. Después tuvimos la infiltración de la justicia, infiltración de los parlamentos mediante los medios de comunicación que tienen el 98% del control de los medios de comunicación del mundo y de nuestro continente especialmente, el 98% está en sus manos, es decir, que es un poder, y la información es un arma para ellos, es una parte de la guerra, es información de guerra, como dijo uno de Clarín una vez, le hicimos una guerra informativa a la presidenta Kirchner, y lo hicieron. Bueno, tienen eso, y ¿sabés
cómo toda la oposición política de toda América Latina en este momento, toda la está manejando Estados Unidos, porque todas son alianzas. Vos fíjate que todas son alianzas. Se compraron algunos dirigentes radicales a un precio muy alto, como Morales, como Cornejo, no al partido radical en sí, sino que compraron una dirigencia y ahora debajo del partido radical hay mucha gente que está reaccionando. No, nunca hubiera estado Alfonsín con Macri, por ejemplo, jamás. En ese contexto quiero preguntarte, Estela, porque en la primera parte de la nota hacía referencia, bueno, a una posible desmembramiento, separación de lo que fue la Unión Cívica Radical. ¿Cómo ves esta presentación de la Fuerza 1 y el surgimiento de los pastores evangelistas inmiscuyéndose en la política de la mano de Patricia Bullrich? ¿No lo ves como un peligro que puede amenazar la democracia argentina? Los evangélicos no son evangélicos. Primero, les cuento esto porque esto me sucedió a mí. Hace tiempo que yo vengo estudiando, muchos años, los evangélicos que se decían pentecostales allá en Guatemala. Ellos eran amigos de los militares guatemaltecos porque no son evangélicos. Empezaron, porque acá hay iglesias evangélicas de antes, de hace muchos años, que siguen siendo iglesias evangélicas respetables. Estos no son evangélicos. Muchas de estas iglesias tuvieron una actitud favorable a los derechos humanos. ¿Quiénes? Muchas de estas iglesias evangélicas que usted decía que claro, el pastor de Luca, todos estos pastores maravillosos que hubieron y que siguen estando. Esto no es una iglesia. Esto, como las ONGs, ustedes vieron esas fundaciones de Estados Unidos que crean ese montón de ONGs, organizaciones no gubernamentales, nos han invadido, están metidas en todas partes y la gente no sabe que está trabajando para el imperio, ¿me entendés? No lo sabe. La gente común cree, esta va a ser la Fundación Libertad en Rosario. Es el peligro más grande que tenemos nosotros aquí en Argentina. Porque de esa fundación han partido la Fundación Pensar, que era la de Macri. Los evangélicos se convirtieron, los mandan, pero ya ganando, entregándole cantidades de dólares, se metieron en Bolivia, se metieron en Brasil. Guatemala y Brasil fueron dos ejemplos. Millones de dólares gastados, pero ellos son pastores y agentes, trabajan con las agencias de inteligencia. Fíjate, la Iglesia Universal aquí, ¿cuándo vos has visto un evangélico sionista, un evangélico pro-Israel? Pro-Israel, yo no te digo pro-pueblo. El pueblo de Israel no tiene nada que ver con un Netanyahu, por ejemplo. Netanyahu no representa. Una cosa es, ¿cuándo los has visto? Bueno, estos señores de acá, el señor Bolsonaro se fue a bautizar a Israel, al río Jordán en Israel, se fue a bautizar, y se llama Jair Mesías Bolsonaro ahora. Entonces, estos evangélicos son todos, trabajan directamente, ¿por qué el macrismo golpeaba puerta por puerta? Porque eso era de los evangélicos. Se meten a todos los pueblitos chiquitos, se meten a los lugares más recónditos porque les dan cantidades de dinero, y esos son los que zombifican a la sociedad, la transforman en zombies. Las transformas en zombie acá es impresionante. Y tienen los que se llaman los guerreros de Dios. Están adiestrados como los mejores paramilitares en la historia de América Latina. No sé si sabían eso, pero... Sí. Sucediendo. Fíjense los militares bolivianos con la Biblia, jurándola, es con la Biblia de los evangelios y persiguiendo en muchos casos a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, después del Papa Francisco, nunca ha sido tan perseguida en la historia como en este momento.
Pero Y por ahora, supuesto, hay católicos de derecha que también lo persiguen al Papa. Pero esto, en los evangélicos, es la gran farsa en la historia de la humanidad, utilizar este tema del evangelio para introducir a las derechas más bestiales y fascistas que han existido en la historia de los últimos años. la estrategia utilizada por el imperio para la región es bastante homogénea, digamos. Atacan de Es la misma homogénea, forma, la misma en términos forma, periodísticos. te das cuenta Exactamente. que en la misma forma los periodistas, jueces, los periodistas, parlamentos, es decir, ganarse a la alianza esta la formaron ellos, la alianza de los radicales con Lilita Carrió, con la coalición cívica, con esto. La alianza que está formada en Brasil también, ellos aliaron a partidos que antes se enfrentaban entre sí y los aliaron. Exactamente. Y entonces así lo hicieron. ¿Qué hicieron en Bolivia? Hicieron un montón de alianzas para ver si podían ganarle a Evo. Y no le pudieron ganar igual, imagínate vos. Le hicieron las alianzas, todas tienen nombres así como Alianza Democrática, ¿cómo es La su mesa momento? democrática. Sí, por la libertad, el amor y la justicia, por esto, por el otro, bellísimas palabras, pero todos son los mismos. Entonces, porque ellos de esta manera se aseguran que ellos pueden, lo hicieron en Honduras también, hasta el Partido Liberal, que era, Zelaya era del Partido Liberal, Liberal. lo dividieron. El Partido Liberal se fue y se enganchó con toda la derecha hondureña. En todas partes están esas alianzas, pero esas alianzas están manejadas por ellos y por medio de las fundaciones como la NED, la USAID y todos esos, ellos mandan el dinero como si fuera un dinero para ayudar al desarrollo de tal país o tal pueblo. Yo te digo, estamos con mucho peligro, pero tenemos que ver una cosa. Ellos están haciendo todo esto, pero ellos están cayendo también. Ellos están en decadencia. Por eso hacen golpes muy burdos. El golpe de Brasil es un golpe burdo. Burdo, de Bolivia, digo, es un golpe, es burdo. Es burdo por donde Ahora, quieres. La una Añez, pregunta. sí, rápida, para que Sí. ustedes, pues si no No, me van a matar ustedes de que siga Quedan hablando. no, 5 minutos y medio, así Ajá. cerramos y la dejamos descansar, bueno, Estela. no. Ay, yo seguiría hablando porque encantadísima, la Sí, verdad, con las reflexiones que hace No, yo Estela. sigo hablando, pero si yo por ustedes, por lo del Zoom, bueno, díganme. No. Por favor, entonces termine usted. No, pregúntenme, es bueno que me No, pregunten. lo que nos da la sensación a nosotros que la región parece estar atrapada en una encerrona trágica. Si bien el Sí, imperio nunca deja de mirar del todo, pero cuando mira, muerde y hace mucho daño. Y como los dice Evo. pueblos, y los pueblos tardan mucho en recomponer su fuerza movilizatoria para generar un proyecto emancipatorio. Hoy creo que vemos muchas movilizaciones en diferentes países, pero no sé si se logra ver del todo claro una salida emancipatoria, como tuvimos en los 12 años gobiernos populares. Mira, el pueblo boliviano lo ve. El pueblo boliviano es un pueblo organizado, son profundamente antiimperialistas, clarísimo lo tienen porque estuvieron trabajando en eso. ¿Por qué resiste Venezuela? Vos te preguntás por qué ha resistido Venezuela tantos intentos de golpe de Estado. Es golpe de Estado manejados por Estados Unidos, no es que es un golpe de Estado que le quiso dar el capitán cual al general cuanto, no. Es un pueblo empoderado porque tuvieron educación política todo ese tiempo, porque sabían, porque se apoderaron de los derechos, conquistaron muchos derechos que no tenían y que habían perdido. El caso del pueblo chileno es un caso que surge como sin dirigencias políticas, pero ya el pueblo chileno se ha organizado de una manera que no lo pueden volver atrás.
también el pueblo haitiano lucha con ciencia, porque claro, hay levantamientos que vos me decís, bueno, nosotros, por ejemplo, en Brasil, hubiéramos esperado un levantamiento mucho más grande, sobre todo considerando la gran población. Pero una de las cosas que está retardando este momento histórico son los medios. Por eso es el arma más importante, porque de esto que nosotros estamos hablando, los medios no saben nada, no saben nada. Los medios, te digo, los pueblos, ¿qué les llega a los pueblos? Claro. ¿Qué información tiene el interior del país si no es Clarín y TN? El C5N puede aparecer o no, te la borran, te la pasan, sí, pero ¿qué información tiene? ¿Qué diarios llegan al interior del país? Clarín, La Nación, pero ¿cuántas cantidades de radios tiene el monopolio de Clarín metidas en todo el interior del país? Ustedes saben que tienen 100 radios nuevas en los últimos tiempos, que son le están diciendo exactamente la historia, le están contando la historia del mundo al revés. Yo les recomiendo algo. Si ven el libro de Galeano, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, no dejen de comprarlo, porque es extraordinario para transmitirle a los compañeros y en la universidad, es extraordinario. Y el lenguaje extraordinario, y lo que te dice te va mostrando lo que estamos viviendo hoy. Los pueblos tienen la historia contada al revés. Y entonces por eso es que no salen, porque si ellos supieran lo que están pasando, lo que le están haciendo otros pueblos, si nuestros pueblos supieran dónde está la puerta de salida, dónde están sus derechos, están muy no solo desinformados. El final es este. Si nosotros no terminamos con el tipo de entretenimientos que tenemos por los canales de televisión, esos van a acabar con nuestra cultura. Es lo más desculturizador y desconcientizador. Cada uno de esos entretenimientos está pensado para desconcientizar al país. Hasta los de chismes, esos programas de chismes que ustedes escuchan, es destructivo. Eso es colonialismo en estado de pureza. La desinformación es colonialismo en estado de pureza. Nosotros, la obligación nuestra hoy es descolonizarlo todo. Tenemos que encontrar una forma de trabajar creativa, imaginativa, para ir destruyendo lentamente ese aparato despiadado que nos han montado en nuestra América Latina para reducirnos a la servidumbre del colonialismo. Estela querida, te abrazamos Excelente. fuerte, se termina el tiempo, te vamos a pasar el video y te agradecemos enormemente tu tiempo, sabemos que estás cansada, pero sos una militante que siempre está al pie. Yo con ustedes no me cansaría nunca, mira. Muchas gracias. Gracias, Millones de Estela. gracias, Estela, y te esperamos por Entre Ríos.